Señor Jesucristo le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y levantemos nuestras manos al cielo y de esa manera pongamos nuestras vidas en sus manos. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor amado. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por habernos dado la vida, por ser bueno con nosotros, Señor, aún sin merecer nada, Padre de la gloria. Señor, queremos iniciar este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, Padre amado. Permítenos abrir nuestros labios y poder cantar y alabarte a ti, Señor. Hacerlo con todo nuestro corazón, Dios de la gloria. Exaltarte y glorificarte a ti. Porque te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Santo Espíritu desciende. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón y llénalo de tu presencia. Vamos a decirlo, llena hoy y llena hoy, llena hoy y llena hoy mi corazón. Y Santo Espíritu desciende de tu gracia puedes darme, inundando el corazón, y ven que mucho necesito. Oh, aleluya, llena hoy y llena hoy y llena hoy y llena hoy mi corazón. Y Santo Espíritu desciende. Débil soy, yo soy muy débil, y débil soy, yo soy muy débil, y a tus pies postrado estoy, aleluya, esperando que tu gracia, esperando que tu con poder y con poder me llevo y llena hoy y llena hoy mi corazón. Oh, Santo Espíritu desciende. Y Santo Espíritu desciende, haz en mí tu habitación. Dame paz, consuelo y gozo, y dame paz, consuelo y gozo. En tu perdón, tú confortas y redimes, tú confortas y redimes.
salvación. Oh, aleluya, Santo Espíritu, y Santo Espíritu desciende. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende. Y haz en mí tu habitación. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó, y yo ciego fui, mas hoy veo ya más, veo ya perdido y Él me halló. Su gracia, su gracia me enseñó a entender mis dudas, mis dudas. Su aflicción, en los peligros su aflicción, que yo he tenido aquí, que yo he su gracia siempre me guiará. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su sublime gracia fue la que nos salvó, la que nos ayudó. Amén. Por eso vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y vamos a poner nuestras necesidades delante de la presencia del Señor. Padre y Señor amado, Dios de la vida, creador de todas las cosas, Señor, dador de todo buen don y toda buena dádiva. Delante de tu presencia nos inclinamos una vez más, Señor, pidiéndote que nos ayude porque necesitamos de tu ayuda, Padre. Porque sin ti nada podemos hacer, lo dijo el apóstol Pedro, Señor. ¿A quién más iremos si no eres tú el que tienes palabra de vida eterna, Señor amado? Mira cada mano levantada en cada lugar, Señor amado. Tú conoces sus corazones, Dios de la gloria. Conoce nuestros corazones, conoce nuestras dificultades, Señor. Conoce nuestros problemas, Dios de la gloria. Solo te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes,
y que tengas presente que te amamos, Dios amado. Que en el tiempo de la prueba, en tiempo de la angustia, Señor, nosotros podemos levantar nuestras manos y saber que hay un Dios vivo. Porque te pedimos todas estas cosas dándote las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Dulce comunión la que gozo ya. Vamos a cantar ese himno para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Y qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor y libre salvo del pecado y del temor. ¡Aleluya! Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce y cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Dígalo fuerte. Libre salvo del pecado y del temor. Libre, libre salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer, hijo, hay que temer y que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Y por su gran poder guardará de los brazos del engañado. ¿Cuánto puede decirlo? Y libre salvo del pecado y del temor. ¡Aleluya! Y libre salvo en los brazos de mi Salvador. Una vez más, libre y libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Aleluya, gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dulce comunión la que tenemos con nuestro Dios, amén. Por eso podemos cantar: viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo en cada uno de nuestros corazones, amén. Vamos a cantarlo con gozo y con alegría para la gloria del Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. Aleluya, viva la fe. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo en mi corazón. Que viva y que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Pero que viva, que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva Cristo y que viva el Rey. Nosotros no adoramos a dioses que están muertos, que nos hacen los hombres de yeso y de cartón. Nosotros adoramos al Dios del universo, que habita en las alturas y aquí en mi corazón, que habita en las alturas y aquí en nosotros
nosotros maduramos, a Dios es que está muerto, que nos hacen los hombres de yeso y de cartón. Nosotros adoramos al Dios del universo, que habita en las alturas, que aquí en mi corazón, que habita en las alturas, que aquí en mi corazón. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. ¡Aleluya! Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Oh, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. El hombre que anduvo en Galilea se llama Jesús de Nazaret, y ahora está conmigo, es dueño de mi vida, y aumenta cada día más y más mi fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pide al Salvador, porque amor sin fe y fe sin amor es imposible agradar a Dios. Fe más fe y fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pide al Salvador, porque amor sin fe y fe sin amor es imposible agradar a Dios. Aleluya, fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pide al Salvador, amén. Vamos a estar orando una vez más, mis hermanos, por nuestros deberes y nuestras obligaciones para con Dios. Padre, te damos las gracias una vez más, Señor. Oh Dios, tú eres maravilloso, Señor. ¿Cómo no adorarte a ti? ¿Cómo no alabarte a ti? ¿Cómo no levantar nuestras manos al cielo? Si tú eres nuestro hacedor, tú eres el que conoce todas las cosas, Señor. A ti venimos en oración en esta noche, Padre, pidiéndote que nos ayude, Dios de la gloria. Bendice a tu pueblo, Señor amado. Padre, ellos tienen sus deberes, sus obligaciones para contigo, Señor. Sé tú ayudándoles a cada uno de ellos, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Escucha, Señor, mi oración. Vamos a cantarla. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oh Señor Jesús, oirás mi voz de mañana. Una vez más, escucha, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Aleluya. Atiende a la voz. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Sí, Señor, oirá mi voz, oirás mi voz de mañana. Oh Dios,
Jesús es para mí más dulce que la miel que emana del panal. Aleluya, maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí más dulce que la miel que emana del panal. Oh, me liberó y me liberó. Él me liberó y yo le alabaré por toda la eternidad. Y me liberó, Él me liberó y yo le alabaré por toda la. Aleluya, repitamos una vez más, maravilloso. Maravilloso Jesús es para mí, aleluya, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso, sí Señor, maravilloso Jesús es para mí, oh, más dulce que la miel que emana del panal. Oh, me liberó, sí Señor, me liberó y Él me liberó y yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, me liberó y yo le alabaré por toda la eternidad. Y me liberó, Jesús me liberó y yo le alabaré por toda la eternidad. Oh, alabado sea su nombre para siempre. Gloria al nombre del Señor, glorificamos su nombre, le amamos a Él. Vamos a cantar Yo le amo y de esa manera recibimos su palabra. ¿Está usted contento? Levante su mano al cielo y cantemos Yo le amo, porque le amamos a Él, amén. Yo le amo y yo le amo porque a mí me amó y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Una vez más, yo le amo y yo le amo. Yo le amo. ¿Puedo decirlo por qué? Porque a mí me amó y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a colocarse de pie para leer de la Santa Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículos del 66
al 69. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Oremos al Señor. Amoroso Padre Celestial, te doy gracias por concederme la bendición de leer tu palabra, juntamente con tus hijos, ahora mismo conectados mediante la transmisión virtual. Rogamos en tu nombre que nos concedas ricas bendiciones espirituales, que traigan fortalecimiento a la iglesia, que aumenten nuestra fe. Y así de esta manera te damos honra, gloria y alabanza en el dulce y todo suficiente nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Por favor, pueden tomar sus lugares en la comodidad de cada uno de sus hogares. Muy bien, saludos fraternales a nuestro amado hermano, amigo Jorge Rivas. Le agradezco por la oportunidad, por la invitación, por el honor que tengo de hablarle a su iglesia amada en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Hoy vamos a referirnos a el genuino creyente. Hemos leído conforme el Evangelio según San Juan capítulo 6, cuando Pedro, esta persona sin letras, cuando él vio la palabra del día absolutamente vindicada, la cual Dios había prometido para ese día, que uno se levantaría y sería un profeta entre ellos. Y a Simón le fue difícil creerlo, pues había habido muchas personificaciones de eso. Mas cuando él vio la palabra genuina de esa edad develada y oírlo identificarlo a él correctamente, verdaderamente él quedó convencido de quién se trataba. Y fue él que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Cuando le fue hecha la pregunta, cuando se estaban separando las multitudes entre creyentes, incrédulos y manufacturados. Allí mismo estaban parados los tres, en esa multitud de personas, creyentes, manufacturados e incrédulos, hallados aquí en este capítulo, aquí mismo. Y por cuanto Jesús había hablado las palabras en el tono en que lo había hecho, eso había separado a su congregación. No obstante, así tiene que ser. He leído del mensaje 3 clases de creyentes. Entonces, las palabras del Señor Jesús y en el tono en que Él las dijo, había traído separación. Las tinieblas se estaban yendo de la luz. La luz de la palabra de Dios reflejada a través del Hijo del Hombre. Pero solamente genuinos creyentes podían recibir la totalidad de su ministerio. Y él, Pedro, expresó en nombre de los creyentes genuinos estas palabras. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, hay una razón por la cual hizo que Pedro se parara como se paró. Y esa razón fue que a él le fue revelado por el Espíritu Santo la palabra vindicada para la hora.
Y desde esta base comenzamos nuestra expresión de la palabra de Dios. El genuino creyente es aquel al cual el Espíritu Santo le ha revelado la vindicación de la palabra para la hora, siendo la palabra para la hora el Cristo, el ungido de Dios, la palabra flameante de la hora para traer vida y poder reproducir una verdadera generación de creyentes genuinos. Genuinos creyentes, legítimos y verdaderos, poseyendo en ellos las características naturales de algo legítimo, para que Simón Pedro pudiera haber llegado a tener esa clase o esa fase de fe, se requirió que el Espíritu de Dios, el elemento sobrenatural, vivificara la simiente de Dios que fue colocada en él desde antes de la fundación del mundo, porque él fue uno de los escogidos de Dios desde antes de la fundación. Por lo tanto, cuando Simón Pedro fue llamado por el Señor a tomar una decisión, él ya la tenía en él bien establecida. Pararse firmemente como un baluarte de la verdad. ¿Por qué razón? Porque a él le había sido revelado. Y esta revelación no vino de carne ni sangre. Recordamos que en San Mateo capítulo 16, él respondió. Él hizo esta declaración tan importante. Tú eres el Cristo. ¿Quién decís vosotros que soy yo, el Hijo del Hombre? Y él dijo, tú eres el Cristo. Así que el genuino creyente identifica ese tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El creyente genuino no le dispara al aire, no apunta a algo que no es el blanco. Él le pega en el blanco, y el blanco es Jesucristo, el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, lo que tenía Pedro era una clara revelación del Espíritu Santo hacia la palabra ungida de la hora. Era algo más profundo que un simple conocimiento intelectual de las Escrituras. Él no estaba caminando por vista, él estaba caminando por fe. Y cuando el Señor Jesús trajo la palabra que produjo la separación de los incrédulos, Simón Pedro, siendo un genuino, siendo un legítimo, siendo un escogido que conserva con total pureza u autenticidad las características propias de lo que en él fue dado. ¿Qué le fue dado a él? A él le fue dado un nuevo nacimiento, siendo entonces el nuevo nacimiento la revelación personal de Jesucristo al individuo. Conforme el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Y esta revelación dada a la simiente de Dios, esta revelación produce en él o en ella un artículo genuino de Dios vivificado para poder triunfar, para poder salir hacia adelante en toda prueba. Porque la palabra de Dios
pasará por toda prueba en el creyente. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra vivificada en el creyente no pasará. Gloria al bendito nombre del Señor Jesucristo. Conforme el mensaje, tres clases de creyentes. El incrédulo es aquel que no cree, como aquellos discípulos, refiriéndose aquí en el versículo 66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás, exactamente como sucede en pleno siglo XXI, en esta edad final, en un tiempo tan avanzado como en el que estamos hoy. Todavía hay incrédulos que vuelven atrás. También nos habla el mensajero sobre los manufacturados, siendo Judas Iscariote un manufacturado y padre de todos los manufacturados. Es aquel o son aquellos que fingen creer, pero finalmente mostrarán sus colores. Venderán al Señor Jesucristo, venderán su primogenitura, al igual como lo hizo Esaú, por un guisado de lentejas y de carne, así como Elvis Presley, que vendió su primogenitura por el modernismo, por el dinero, por los Cadillacs, y asimismo hoy modernos manufacturados, modernos Judas Iscariote, modernos Esaús, modernos Elvis Presley, venden su primogenitura quizás por menos de lo que ellos vendieron su primogenitura. Pero el genuino creyente, para él su primogenitura no está en venta, no está en negociación, porque es algo que está dentro de él por medio de un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza. Ha salido la naturaleza del pecado, lo cual es la duda, y ha sido colocado por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. La gran Madre Águila hizo su sombra sobre usted y yo, sus aguiluchos, y nos despertó a la realidad. No somos manufacturados, no somos incrédulos, nacimos con características espirituales para ser genuinos artículos de Dios legítimos, para conservar las características y la propia naturaleza divina. Entonces, refiriéndonos al nuevo nacimiento, el profeta de Dios dice en el mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado. Recuerde, piénsenlo, gente nacida de su espíritu, en un día como este, en esta gran edad denominacional en la que vivimos, y que el Dios vivo toma su palabra viva y la vindica personalmente. Esta vida que está en la palabra, el germen que está en la simiente, y la palabra es una simiente que un sembrador salió a sembrar, y la vida es Cristo en la palabra, personalmente en usted. Amén. Cristo es la vida en la palabra, personalmente en usted. Y esta experiencia genuina es la que te ha convertido en un genuino creyente de Jesucristo, la palabra. Porque la vida de la palabra, la cual es Cristo, está en usted. Y usted no puede producir otro resultado más que la propia vida que ha sido colocada en usted por medio de un nuevo nacimiento. Amén. Sigo leyendo las palabras de vida eterna, vindicando algo que usted no puede hacer, probando él mismo que no es usted,
sino que es Él. Y usted ha llegado a ser uno, un esclavo de amor para Él, para llegar a ser una novia. El genuino creyente no lo es por causa del conocimiento intelectual de las Escrituras, sino que lo convierte a él en un legítimo creyente es la experiencia de haber sido vivificado por el Espíritu Santo, Cristo, la vida de la palabra en él, siendo una característica genuina de un legítimo creyente. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, siendo Pedro un claro ejemplo de un genuino creyente, queremos ver algunas de sus características para que a través del espejo de su palabra nos veamos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y de esta manera sigamos siendo transformados. También el apóstol Pablo nos ordena a que nos examinemos en la fe, y para este objetivo es que nos reunimos alrededor de la palabra de Dios, porque estamos contemplando su majestad, estamos contemplando el espejo de Dios, la palabra de Dios y lo que Dios ha requerido para los creyentes genuinos. Sobre la tierra hay incrédulos, hay manufacturados. Dijo el mensajero que donde quiera que haya una reunión, allí estarán las tres clases de creyentes. Nos referimos a una congregación en los tabernáculos, en todas las iglesias locales. No lo decimos por ser pesimistas, pero es la verdad. En toda congregación, en toda iglesia local, allí están las tres clases de creyentes. Pero en la iglesia local sí, pero en el cuerpo místico del Señor Jesucristo no, porque la novia de Cristo es conformada por artículos genuinos de Dios, piedras tomadas para ser moldeadas, para ser formadas en piedras vivas, y así poder ser ensambladas perfectamente en la posición a la cual Dios las ha llamado individualmente, y en la posición donde Él te ha colocado en Cristo. Usted siendo un artículo genuino, una piedra original, un billete verdadero, usted es una bendición, porque bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y hay una tierra de promesa, el bautismo del Espíritu Santo, genuinamente para los artículos genuinos de Dios. Aleluya. Revisemos sobre el apóstol Pedro unos minutos más, para luego ver otros ejemplos y ver las características, la base para ser un verdadero y genuino creyente. No es una serie de reglamentos. Número 1, arrepentirse. Número 2, tal cosa. Número 3, tal cosa. Número 4, porque todo eso Satanás lo puede fingir perfectamente. Pero cuando hay un nuevo nacimiento, cuando verdaderamente y legítimamente el Espíritu de Dios ha hecho sombra sobre usted, y lo que Dios colocó en usted desde antes de la fundación del mundo ha sido vivificado, entonces ha despertado ese Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios de allí en adelante no va a hacer otra cosa sino
que él va a caminar en obediencia total a la palabra de Dios. Genuinos arrepentimientos, amén. Pero no es porque él se va a sentir forzado. No va a haber un hombre detrás. No va a haber un padre, una madre detrás obligándolo a caminar. Él va a caminar porque él es un pura sangre. Porque esta revelación vino personalmente a él. Me refiero a ese cambio de naturaleza. Entonces va a ser una vida desplegada, manifestando las características de Dios a través de un genuino creyente de la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, Simón Pedro, él era un hombre del vulgo. Muy bien. Un hombre del vulgo, ¿qué quiere decir? Es que él no era un hombre de seminario, él no era un hombre intelectual. Entonces, aquí nos muestra que para ser un verdadero y genuino creyente, no es el requisito la intelectualidad. Aunque Dios sí puede llamar a intelectuales, darles un nuevo nacimiento, transformarlos y usarlos poderosamente para el reino de Dios, así como Él lo hizo con Saulo de Tarso. Pero antes de usarlo poderosamente, Saulo nació de nuevo. Ese encuentro camino a Damasco con el pilar de fuego, eso produjo en él un cambio de naturaleza. Y todo lo que él en tiempo atrás lo tenía por ganancia, cuando él fue convertido, ahora lo tuvo por pérdida por el amor de Cristo Jesús. Aleluya. Muy bien. Siendo Pedro un rudo pescador, un hombre ignorante de letras, ¿qué hizo la diferencia entre él y los grandes líderes religiosos que le permitió a él declarar lo que ellos no sabían acerca de Cristo? La diferencia la hizo la revelación que Pedro recibió de Dios. Así sucede hoy con el creyente genuino. Es la revelación del Espíritu la que hace la diferencia. Y esa revelación genuina nadie te la podrá quitar, porque esa revelación es la justicia de Dios siendo revelada por fe y para fe, caminando en fe, caminando de la mano del Señor, en obediencia total a su bendita y eterna y gloriosa palabra. Muy bien. Ahora, fíjense, Pedro estaba convencido de que ese era el Mesías. Ahora, no tuvo importancia lo que los demás dijeron. No tuvo importancia lo que los sacerdotes dijeron. A Simón Pedro no le importaba lo que decía la iglesia. Él mismo estaba convencido. Entonces el Espíritu Santo está apuntándole al corazón del creyente a un reconocimiento genuino de un verdadero convencimiento. No es el pastor el que te ha convencido. No son los diáconos los que te han convencido. Es la obra sobrenatural del Espíritu de Dios que ha traído un genuino convencimiento a tu vida de que esta es la obra de Dios. Este es el mensaje de la hora. Es el lugar espiritual al cual el Señor te ha llamado para tomar posesión de lo que te pertenece. Tú eres un genuino creyente y todas las bendiciones redentivas son para usted. ¿Por qué? ¿Porque alguien humanamente te convenció? No. Fue Dios haciendo la obra. Recordando que el agente de Dios sobre la tierra es el hombre. Y Dios usa al hombre
para hablarle al hombre, pero no es la obra del hombre, es la obra del Espíritu Santo a través de Dios. Siendo Espíritu, usa al hombre para hablarle al hombre, pero es Él el que trae genuinos convencimientos, y Pedro estaba convencido. Al igual como hoy el genuino creyente está genuinamente convencido, nadie le podrá quitar esta profunda realidad. Jesucristo es mi Salvador, y Él en esta edad ha enviado a Malaquías 4:5 con el mensaje de la restauración de todas las cosas. Y este glorioso mensaje ha traído al resurgimiento un ministerio quíntuple, varones constituidos por Dios, oficios predestinados, adoptados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los genuinos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Mire qué grandes promesas Dios le da al genuino creyente. Muy bien, entonces, ese es el creyente genuino, cuando es el Espíritu Santo, no algunos persuadidos por alguna otra persona o por alguna otra cosa, sino que es cuando el Espíritu Santo le haya revelado a usted la propia palabra, y usted vea claramente la palabra vindicada. Luego el Espíritu de Dios llega y entra en esa edad, la palabra para esa edad, y la hace manifiesta. Dios le ha dado promesas. Luego vienen las pruebas a la palabra de Dios en usted genuino, y usted soporta el fuego de prueba, porque la palabra en usted no conoce derrota. La palabra ungida en usted es victoriosa. Y así el genuino creyente camina de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces, el genuino creyente no es aquel que camina porque mamá camina, o porque papá camina, o porque sus hermanos caminan. No, él, aunque su familia crea, aunque su padre sea un predicador, pero ella cree genuinamente, no porque su padre la ha convencido, sino porque el Espíritu Santo ha tratado con la simiente de Dios en él o en ella. Y eso ha producido en esa criatura despertamiento a la realidad. La realidad es Cristo Jesús. Voy a pedirles el favor que leamos de la carta del apóstol Pedro. Segunda epístola universal de San Pedro, capítulo 1, versículo 4. Estamos hablando de el genuino creyente, tomando como base a Simón Pedro. Él habló: Señor, ¿a quién iremos? Y hoy los genuinos creyentes decimos lo mismo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A las denominaciones? No. Apocalipsis 17:5 son las hijas de la madre ramera, que van rumbo al abismo de donde salieron, hacia la marca de la bestia, hacia la perdición. Pero Señor, tú me llamaste para seguirte solo a ti. ¿A quién iremos? Solo tú, que tienes palabras de vida eterna.
Gloria a su bendito y santo nombre. En segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo número 4. Leemos de la siguiente manera. Aquí vamos a resaltar lo que es la naturaleza divina. Aleluya. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Amén. Esta es la experiencia del nuevo nacimiento que viene al creyente, y el creyente sufre este cambio maravilloso de la muerte a la vida. La naturaleza divina viene a su vida. Entonces, la naturaleza genuina en él produce en él ser auténtico, ser legítimo, ser genuino, conservando las características propias de un artículo genuino de Dios. Veamos algunos ejemplos de genuinos creyentes. El primero al cual yo quiero referirme es al padre de la fe, Abraham. Él fue llamado por la gracia de Dios a salir de su tierra y de su parentela, a caminar en fe hacia una tierra, hacia una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él caminó en fe. A él le fue dada la promesa de que él sería padre de naciones, y en que su simiente, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Aunque se le burlaron, aunque esta promesa divina dada a él y a su simiente fue algo más allá del entendimiento humano, algo más allá del razonamiento propio, pero Abraham lo creyó y él caminó en fe y él produjo obras características de un fiel y genuino creyente. Él obtuvo la promesa de Dios, pero no le fue fácil. 25 años después, él peregrinó, él caminó, él sufrió el reproche por causa de la palabra, pero él no se debilitó, sino que él se fortaleció, dando gloria a Dios. La primera vez que hablamos o que leemos, de las Escrituras, de un genuino creyente dándole sus diezmos a Dios, fue nuestro padre Abraham, cuando él vino del rescate de su sobrino y él vino liberando a los reyes. Entonces Melquisedec vino a su encuentro con la cena, con el pan y el vino, y Melquisedec recibió de Abraham los diezmos del botín. Sabemos, por lo tanto, que para que Abraham manifestara todas esas características de un creyente genuino, que no lo hizo a él las obras el ser un creyente genuino. Él fue un genuino creyente, por eso él produjo las obras. Se paró como se paró, caminó como caminó, caminó en fidelidad, siendo fortalecido por el gran Shaddai. Y esa fue la razón por la cual más adelante vemos que el apóstol Santiago justificó a Abraham por las obras. Pero Pablo no justificó a Abraham por las obras, sino que lo justificó por la fe. Conforme el mensaje, obras es la fe expresada. El profeta de Dios dijo, Santiago lo justificó por lo que los hombres vieron en Abraham. ¿Y qué vieron los hombres en ese fiel creyente? Las obras. Ellos vieron los frutos
Y por esa razón Abraham fue justificado, pero por las obras, a través de Santiago. Pero Pablo estaba refiriéndose no a lo que los hombres vieron en el genuino creyente, sino lo que Dios vio en él. Por lo tanto, eso nos da a nosotros una gran referencia, una base fundamental de lo que hoy es un genuino creyente. Un genuino creyente es la fe del Hijo de Dios habiendo sido establecida en su corazón, yendo en avanzada, manifestando frutos característicos de genuinos creyentes. La oración no lo hace ser un creyente genuino. Él es un creyente genuino, por lo tanto, él nace, él ora, porque a él le nace día a día y no puede hacer otra cosa más que tener una relación íntima con Dios, porque él fue llamado a tener comunión con Dios. Amén. Entonces, hoy el genuino creyente son las obras de Dios manifestadas por medio de la fe. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego vemos que le llegó a Abraham el ácido de la prueba de la palabra. Cuando ya había su hijo Isaac llegado a la juventud, luego se le pidió a él que destruyera la evidencia, su único hijo, su amado, para que fuese sacrificado al Señor como holocausto. Abraham llevó a su hijo a ser sacrificado, pero en él había una genuina revelación de resurrección. Él dijo: vamos, le entregaremos al Señor el sacrificio, lo adoraremos y regresaremos. Él sabía que Dios se lo iba a devolver, porque él lo había recibido como uno de entre los muertos, y él estaba ciertísimamente seguro que él se lo devolvería de la muerte. Cuando levantó el cuchillo, no estaba imitando, no estaba haciéndose el que lo iba a ejecutar. Él lo iba a hacer, pero el ángel del Señor lo detuvo y él coronó el ácido de la prueba de la palabra. Asimismo es un genuino creyente hoy. No importa con tanto ímpetu las olas golpeen su barca. Lo importante es que, al igual como Abraham, nuestro padre, hay un ancla en el interior del mar, no sujetada sobre la arena, sino sujetada sobre la roca, por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán separar a un artículo genuino de Dios del amor de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Quiero ver otro ejemplo de un genuino creyente. Y quiero resaltar a la viuda de Sarepta, aquella mujer que estaba agonizando del hambre en medio de una sequía que había sido traída por la palabra de Dios a través de Elías. No habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra, dijo Elías. Así que por la palabra del profeta Elías, el juicio de Dios había caído por causa del pecado. Allí estaba aquella mujer gentil. Ella estaba recogiendo unos leños, tipo de la cruz, tipo del sacrificio. Su hijo, su pequeño, se estaba muriendo de hambre. Solamente había un poquito de aceite. Solamente
había un poquito de harina. Ella se encontraba en una situación muy difícil, conforme a Primera de Reyes, capítulo 17, y a los mensajes, Elías y la comida ofrecida, estén ciertos de Dios, y muchos mensajes donde el profeta de Dios habló acerca de esta genuina creyente. Y ella fue escogida por el Señor. Cuando el arroyo de Kerit fue secado, cuando Elías, a él le vino la palabra de Dios que vaya a Sarepta de Sidón, porque él le había dado orden a una mujer viuda para que lo sustentara. Ahora, esto va más allá de la razón. Esto parece como aquella gran profecía dada por Isaías. He aquí, la virgen concebirá. ¿Tiene lógica humana? No. ¿Tiene lógica intelectual? No. Pero el genuino creyente sabe que aunque no tiene lógica humana, sí tiene lógica divina, porque es la palabra de Dios. Y delante de la palabra de Dios no existe nada imposible. Ella estaba en una condición muy lamentable, muy triste. No tenía más que un puñadito de harina. No tenía más que un puñadito, un poquito, unas gotitas de aceite. Pero a ese hogar, a esa viuda, llegó el profeta Elías. ¿Por qué? Y esto lo resalta el profeta del Señor. Es que ella era del calibre de Elías. Entonces hoy, el creyente genuino es del mismo calibre del profeta Elías, del hermano William Marion Branham, un hombre humilde que se rindió a la promesa de Dios para nuestro día. Él creyó el mensaje que Dios le había dado y él lo habló en fe. Y no solamente habló el mensaje, sino que vivió el mensaje. Eso dice, y lo vemos claramente con tantas pruebas indubitables. Su hijo, nuestro amado hermano Billy Paul, nos dice en su testimonio lo siguiente. Dijo que él le decía, Billy, ¿puedo hacer algo por ti hoy? Dijo, él no solamente hablaba el mensaje, él vivía el mensaje. Entonces, el genuino creyente, siendo del calibre de Elías, él vive el mensaje. No lo hace un genuino creyente el conocer intelectualmente los mensajes, sino la vida del mensaje a través de él o de ella. Y la vida del mensaje es amor divino desplegado. San Juan 3:16. Muy bien. Regresando a este ejemplo hermoso de una genuina creyente, cuando el profeta Elías le pidió agua, ella pensó, voy a compartir mi agua con este hombre de Dios. Luego le dijo que le hiciera a él primero aquel pan que ella iba a cocer para dárselo a su pequeño y a ella para comer y después morir. Elías le dijo, ve, haz como has dicho, pero hazlo a mí primero. Entonces ella recibió la prueba. Ella estuvo al frente del reto de su día. Y ella, siendo una genuina creyente, ella decidió en su alma darle primero a Elías, el profeta. Ella decidió en su corazón que primero para ella sería Dios en carne humana. Ella por revelación entendió que no importando las circunstancias, ella fue ordenada por el Señor para sustentar a su siervo. Y en el ejercicio, el así dice el Señor, descendió y le habló a ella. Porque la tinaja de la harina no escaseará, ni la botija de aceite disminuirá. Y así, dice el Señor, se cumplió perfectamente al pie de la letra. Él es el gran
Jehová Jireh. Por eso el genuino creyente no corre de aquí para allá, no anda saltando de pilar a poste. Él está anclado y él sabe de quién depende, del gran Jehová Jireh. Un genuino creyente, Moisés sabía, su madre le había enseñado. Ahora su madre no fue la hija de Faraón, sino que su madre fue Jocabed, aquella dama a la cual Dios le había revelado que ese niño hermoso, al cual ella lo estaba entregando en las manos de Dios, y lo colocó en aquella canastilla y lo envió para que no lo tomen al niño y lo sacrificasen. Ella lo entregó en las manos del Señor. Ella sabía que ese niño hermoso venía predestinado para ser el libertador, y ella le habló la palabra. Hermanos, amados, padres, instruyamos al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a su nombre. Entonces el niño creció. La verdadera madre fue contratada por la hija de Faraón que encontró al niño. Ella fue contratada para educarlo, para criarlo, y ella no perdió el tiempo. Ella le hablaba la palabra a Moisés, y Moisés sabía que él había nacido para un propósito sagrado de Dios. Él veía desde la misma ventana de Faraón para Faraón esclavos, personas que no significaban nada, pero para Moisés ellos eran los hijos de Israel. Ellos eran los hijos, los siervos, el pueblo de Dios. Entonces, a los 40 años, él lo intentó de hacerlo a su manera y falló. Luego en el desierto, 40 años más, cuando ya estaba en una edad mayor, siendo un adulto mayor, un anciano. Pensamos que a los 80 años, ¿qué podría hacer un hombre de 80? Pero Moisés, cara a cara con la columna de fuego, él pudo ver que la zarza ardía y no se consumía, y aquello vivificó, encendió a aquel genuino creyente, para luego, bajo la comisión del Señor, regresar a Egipto para tomar el control y libertar al pueblo del Señor, los siervos del Señor, de la esclavitud de Egipto. Moisés fue un genuino creyente. Amén. Hermanos amados, María fue una verdadera creyente, genuina. Cuando el ángel Gabriel la visitó, aquel gran arcángel del Señor le dio el mensaje, y ella no dudó la palabra. Ella fue consciente de que ella no había conocido varón. Dijo, ¿cómo será esto si no he conocido varón? Entonces el arcángel le dijo, el Espíritu Santo hará sombras sobre ti, y el santo ser que nacerá de ti será llamado el Salvador, el Redentor. Entonces, ¿qué hizo o cómo reaccionó aquella genuina creyente? Ella dijo estas palabras, lo mismo que hoy un genuino creyente expresará. Ella dijo, hágase en mí conforme tu voluntad. Aleluya. Y así hoy el genuino creyente obrará. No porque él sea exigido a reflejar esa vida, sino porque algo dentro de él, no es algo externo exigiéndolo, es algo interno saliendo de él, la propia vida de Dios, manifestando lo que ha sido prometido para esta edad. Un genuino creyente, siendo parte de la novia del Señor Jesucristo, vistiéndose de toda justicia de Dios. Llegamos a la piedra de corona, al Salvador, al Señor Jesucristo, toda la plenitud de la deidad corporalmente tabernaculizado allí. Hermanos, Él probó lo que Él era,
y él creyó genuinamente en la promesa de Dios para él. Y quiero resaltar una sola experiencia. Él en el Getsemaní, como hombre, no quería morir. Él oró para evadir la cruz. Él lloró, sudó lágrimas, sudó sangre en lugar de agua. Él estaba allí en una total desesperación, en un total colapso nervioso. Y allí él se encontraba orando. Y él decía: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero él habló esto y decidió ir al Calvario por su novia. Entonces nuestro Redentor es genuino y su novia que salió de él también es genuina, porque somos carne de su carne y sangre de su sangre. Él dijo: mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Aleluya. Un genuino creyente no puede dar otra talla, no puede dar otro calibre, sino la obediencia total a la palabra de Dios. Podríamos hablar de docenas de genuinos creyentes. Hebreos capítulo 11 nos habla de Barak, de Jefté, de Sansón, nos habla de los patriarcas, de los profetas, nos habla de genuinos artículos de Dios. Pero Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Para finalizar, quiero terminar resaltando una genuina creyente del mensaje del profeta Elías, prometido para esta edad. La cuarta venida del Espíritu y la virtud de Elías, que vino para traer la bendición a la novia de Jesucristo. Y esta genuina creyente fue Hattie Wright. El profeta de Dios nos dice de ella en el mensaje: yo había escuchado, mas ahora veo. Así como la viuda de Sarepta, la hermana Hattie, había entregado una ofrenda a la obra del Señor, al tabernáculo, y el hermano Branham, él llegó a su casa para devolverle aquella ofrenda, porque él sabía que ella vivía, podríamos decirlo, en las justas económicamente hablando. Cuando él llegó donde ella y estaba hablando de la palabra, entonces descendió la superunción, la vindicación, el ensayo del tercer jalón para el beneficio del primer ser humano. Fue para una genuina creyente llamada Hattie Wright. Leo lo que el profeta nos dice. Yo dije: simplemente no estaban allí. Estaba hablando el profeta acerca de la creación de las ardillas. Amén. El profeta Elías, un genuino creyente, hablando de la creación por la palabra de Dios, por medio de él, habiendo traído a existencia las ardillas. Junior Jackson, un hombre de Dios asociado al ministerio y al tabernáculo Branham, le dijo a Billy Paul: Billy, yo no creo en aquellas ardillas que fueron creadas por la palabra de Dios a través de tu padre. Y Billy Paul dijo: Junior, ¿qué diferencia? Tú no crees, pero yo me las comí. Entonces así es un genuino creyente. Aunque los demás no crean, él tiene por dentro algo real. Aleluya. Finalizando. Cuando Abraham tuvo necesidad de un carnero, él fue Jehová Jireh. Él podía proveer para sí mismo, hablaba el profeta en el hogar de la hermana Hattie. Yo dije: creo que es la misma cosa. Y la hermana Hattie, sentada allá atrás, dijo: hermano Branham, eso no es nada más que la verdad. Ella dijo la cosa correcta. Cuando ella dijo eso, el Espíritu Santo bajó nuevamente en ese canal. Cada uno de ellos lo sintió. Me levanté y dije: hermana Hattie, así dice el Señor. Usted dijo la palabra correcta, igual como la mujer sirofenicia.
El Espíritu Santo me está hablando ahora mismo y me dice que le dé a usted el deseo de su corazón. Dije, ahora, si yo soy el siervo de Dios, si es así, eso sucederá. Y si no soy el siervo de Dios, entonces soy un mentiroso y no sucederá. Soy un engañador. Dije, ahora trate de ver si eso es el Espíritu de Dios o no. Y la hermana Hattie empezó a llorar y todos empezaron a llorar. La superunción descendió y ella pidió la cosa correcta. Ella dijo, hermano Branham, quiero la salvación de mis hijos. Y así fue cuando sus hijos, quienes estaban apáticos a la verdad de Dios, se levantaron y se arrodillaron y fueron convertidos. ¡Aleluya! Genuinos creyentes hoy, entendiendo por revelación lo que creen y lo que esperan, siendo la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados genuinos creyentes, amados hermanos, para mí es algo hermoso poder referirme a estas grandes promesas divinas de Dios. Deseo que Dios los bendiga grandemente y esto fortalezca más la fe que Dios ha colocado en ustedes en este glorioso mensaje. Les invito a inclinar sus rostros. Oramos. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Amado y sublime Padre Celestial, con corazones agradecidos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces ahora mismo y por todo lo que tú harás en beneficio de nosotros. Con manos levantadas nos rendimos una vez más a tu perfecta voluntad. Estamos atentos al llamado macedonio. Estamos atentos a lo que tú nos digas que hacer. Estamos rendidos a tu promesa. Estamos rendidos a tu mensaje. Y queremos, oh buen Señor Dios amado, reclamar la simiente de Dios que falta por entrar al redil. Esa última oveja, ese último genuino creyente que entrará por un nuevo nacimiento en el reino de Dios. Oramos, por lo tanto, que si está en nuestros hogares, sea usted, amado Dios, obrando eficazmente, bendiciendo aquellas oraciones de las madres, de las hermanas, orando por sus hijos, quienes se hayan apartado de tu palabra, que haya una seguridad en sus vidas ahora mismo de que sus muchachos no se perderán, porque la promesa fue dada genuinamente a genuinos creyentes. Padre Celestial, nos entregamos en tus manos y te agradecemos por lo que tú haces de nosotros y en nosotros. Para tu gloria y tu honra, ruego una especial bendición para tu novia en Cúcuta. Ruego que sea usted guardándolos en perfecta salud, bendiciendo al pastor local y a todo el ministerio local del tabernáculo, su familia y todos los hermanos sean benditos por tu causa, que no les falte las provisiones espirituales y las materiales, porque lo ruego en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y la fe sea aumentada en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Saludos queridos amigos y hermanos. Desde mi rinconcito estudio quiero hacer llegar a ustedes este saludo especial en compañía de mi hijo Pedro, que va a presentar un viejo canto que escribió hace algunos años. Está basado en una de las escrituras preferidas. Su madre solía leerle estos versos cuando él era un niño. Ahora están expresados en esta canción.
Dios ordenó a Josué después de Moisés: ponte en pie y cruza este Jordán, a la tierra que yo doy por heredad, y todo lugar que pisare vuestro pie será tuyo al caminar. La tierra no será fácil de obtener, solo esfuérzate y sé muy valiente, oh sí, para vencer todo lo que hay ahí. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para cuidar y hacer conforme está escrito en él. Solo así podrás vencer. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para cuidar y hacer conforme está escrito en él. Solo así podrás vencer. Dios ordenó a Josué después de Moisés: ponte en pie y cruza este Jordán, a la tierra que yo doy por heredad, y todo lugar que pisare vuestro pie será suyo al caminar. La tierra no será fácil de obtener, solo esfuérzate y sé muy valiente, oh sí, para vencer todo lo que hay ahí. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para cuidar y hacer conforme está escrito en él. Solo así podrás vencer. Para cuidar y hacer conforme está escrito en él. Solo así